Acuérdense que son 3 palabritas las que hemos estado viendo. Bueno, vamos a ver más, pero ya hemos visto 2. Los que Dios escogió, ¿sí? O el escogimiento, mejor dicho, y la presencia de Dios, ¿sí? Que fue el último link que les mandé, que se los mandé hoy en la mañana, con el último estudio, ¿sí? Ya vimos 2 palabras que están involucradas en los textos que hemos visto. Los textos que hemos visto, mis hermanos, nos hablan de un escogimiento, nos hablan de que Dios nos conoció de antemano, ¿sí? Este texto que estábamos leyendo, a los que de antemano, a los que antes conoció, y luego después vamos a ver una tercera palabra, predestinó, la palabra predestinación, porque a los que de antemano conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuese primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Y luego después ven la cadena de oro, ¿no? a los que antes y a los que predestinó también estos llamó, y a los que llamó también estos justificó, y a los que justificó también estos glorificó. Entonces yo quiero poner mi énfasis en esa palabra. Y a los que de antemano conoció también los predestinó. Después, Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, la primera palabra, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Punto. En amor, nos predestinó, otra vez, para adopción como hijos, para así, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. También tenemos 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10. Porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para qué nos destinó, para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Entonces, 3 versículos hay más, mis hermanos, que nos hablan claramente de la predestinación. Ni el arminianismo puede quitar esa palabra porque ahí está, ¿sí? Explicando de otras maneras, vamos a ver la nuestra, pero es una doctrina clara en las Escrituras, que Dios ha predestinado a este grupo que Él conoció de antemano, a este grupo que Él escogió. Vamos a ver la palabra predestinación, mis hermanos. Y como esto ya lo hemos visto, si no me equivoco, ¿sí? Nos está hablando, mis hermanos, de destinar, decretar, determinar, designar o establecer de antemano el fin de algo o de alguien. Hablamos del uso común que podemos tener de esa palabra, ¿no? Destino, pues es el lugar a donde voy, el objetivo donde quiero ir, mi meta, como lo quiera ver, ¿no? El lugar a donde voy. Y sí, nos está indicando, nos habla del tiempo, ¿verdad? Que ese destino fue establecido desde antes, ya fue establecido desde antes del tiempo. Nuestro destino final, el cielo o el infierno, es decidido por Dios. No solo antes de que lleguemos ahí, sino incluso antes de que nazcamos. Algo muy similar que vemos con siempre combino los nombres de Jacob y Esaú. ¿Sí va? Jacob y Esaú. Jacob es el que siempre... Jacob y Esaú. ¿Qué veíamos de ellos, mis hermanos? Que Dios hizo una elección en ellos antes de qué? De que nacieran, antes de que hicieran algo bueno o malo. Entonces lo mismo lo vemos para con nosotros, ¿sí? Está hablando del destino final y nomás hay 2 destinos finales para nosotros, para el ser humano. O es el cielo o es el infierno, no hay otra, ¿sí? Y ese destino final está decidido por Dios antes de que lleguemos ahí, antes del principio del tiempo, incluso antes de que nazcamos. Eso también ya lo hablamos poquito en la lección. La palabra predestinación, mis hermanos, proviene de la palabra griega prorizo, si no me equivoco, que tiene el significado de determinar de antemano, ordenar o decidir con antelación. Entonces, antes de brincar a una definición doctrinal, hermanos, quiero que quede bien asentado, digamos, el significado básico de la palabra, ¿no? Un destino que se estableció de antemano, desde antes. Un destino que ya estableció antes de la fundación del mundo, antes de que nazcamos, antes de que nosotros hiciéramos algo bueno o malo. Dios estableció ya un destino para cada uno de los seres humanos, ¿sí?
Muy bien, entonces, en el sentido básico de la palabra, mis hermanos, es un destino que ya está decidido de antemano por Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué predestinó Dios de antemano? ¿Qué fue lo que está predestinando Dios? Porque no nomás es el sentido tal cual, el destino tal cual, ¿verdad? Que ciertas personas serían conformadas a la semejanza de su Hijo, ¿sí? Eso lo leemos también en Romanos, ¿verdad? En el texto que se aprendieron, que Dios nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, pues conlleva que me va a salvar, es lógico, ¿verdad? No puedo ser conforme a la imagen de su Hijo si no lo tengo a Él. Digo porque escuché un pastor que decía, no, es que aquí nomás habla de eso. Espérame, pues, o sea, ¿cómo Dios me va a predestinar nomás para a los cristianos para ser conformes a la imagen de su Hijo, pero no me predestinó para la salvación? No tiene ningún sentido, mis hermanos. O sea, Dios me tiene que salvar para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, si no, no puedo. ¿Sí? Entonces, serán llamadas estas personas serían conformadas a la imagen de su Hijo, serían llamadas justificadas y glorificadas para obtener la salvación, para ser adoptados hijos por Jesucristo. Entonces, parte de la predestinación y que tenemos ese destino ya, pues hay también ciertas cosas que Dios predestinó también para llegar ahí, ¿no? No sé por qué se me está desconectando. ¿Le puedes dar que sí? Gracias. Ahora sí, definiciones de la doctrina, mis hermanos. Definiciones de la doctrina. Desde la eternidad, antes de que existiéramos, Dios decidió salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar que el resto pereciera. Dios tomó una decisión. Eligió a algunos individuos para que fueran salvos y tuvieran bendición eterna en el cielo, y decidió pasar por alto a otros. ¿Sí? Decidió pasar por alto a otros, a quienes les permite seguir las consecuencias de sus pecados hasta llegar al tormento eterno del infierno. Entonces, en resumidas cuentas, Dios decidió salvar a un grupo. ¿Sí? A estos que Dios les predestinó para que llegaran a la salvación, van a llegar. Al otro grupo, a los no escogidos, ¿sí? Simplemente Dios los pasó por alto, los dejó a que cosecharan las consecuencias de sus propios actos. Recuerden, el hombre es libre en un solo sentido. Hace lo que quiere, y lo que quiere es pecar. ¿Sí? Entonces, él libre y voluntariamente va en contra de Dios y termina en el infierno. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la confesión de fe de Westminster? Y no más quiero que me escuchen, mi hermano, porque eso es todo un párrafo que traigo y no lo quise poner. Pero para quien le interese, sí, porque mi hermano pastor ya lo mandó también allá al grupo. En el capítulo 3 habla de los decretos de Dios. Y en la sección como 5 o 6 por ahí, fíjense, escúchenme bien. Por el decreto de Dios y para manifestación de su propia gloria, algunos hombres son predestinados a vida eterna por medio del Señor Jesucristo, para alabanza y gloria de su gracia. A los demás Él ha dejado para que sean condenados en sus pecados, para la alabanza de su gloriosa justicia. Estos hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni puede disminuir. ¿Qué está diciendo ahí en la confesión de fe? Los que han sido predestinados, mis hermanos, ¿sí?, van a llegar a ser salvos sí o sí. En otras palabras, no va a haber nada que se interponga para que ellos lleguen a ser salvos. Nada. Se va a cumplir sí o sí. Pero además de eso, mis hermanos, obviamente hay un número de salvos. Que Dios sabe cuántos salvos son. Ni uno más, ni uno menos. Ya están determinados por Dios. Aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, lo ha escogido en Cristo para la gloria eterna. Mas esto por su libre gracia y puro amor, sin cualquier otra cosa en la criatura como condición o causa que él mueva a ello.
¿Por qué traigo la confesión de fe? Por lo mismo que les he dicho. Biblia, confesión, lo que otros teólogos han enseñado y la historicidad de la iglesia. Tenemos que revisar esas 4 cosas siempre, mis hermanos, ¿sí? Para ver si estamos en la misma o no, o de tiro estamos mal. Entonces vemos que la confesión de fe, mis hermanos, está resumiendo, bueno, no resume, se explayó más, referente a la definición, ¿sí? Y obviamente trae sus textos, ¿verdad? Fíjense este texto. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Y los que no, pues no. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente, esa parte donde dice y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna, lo traduce como y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. La Nueva Versión Internacional dice y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. ¿Sí? La elección final, mis hermanos, en la predestinación, la elección final en quién Dios decide que tal persona, sí, de manera no arbitraria, sino en su puro afecto, su voluntad, la decisión final en el destino de las personas, de los que se van a salvar, está en Dios mismo, no en el hombre. Desde la eternidad, sin considerar de antemano el comportamiento humano, Dios escogió a algunos para que fueran elegidos y a otros para que fueran reprobados, ¿sí? O dejados a sus propios actos. El destino final, mis hermanos, del individuo lo decide Dios incluso antes de su nacimiento y no depende en última instancia de la elección humana. No depende de lo que yo elija o no, sino depende de la voluntad de Dios. Y vimos varios textos ya. Según escogió en él. Porque fíjese bien, leía, no lo puse aquí, pero leí esta semana de un autor, y él decía que a veces la doctrina de la predestinación suele opacar lo que Cristo hizo. Porque hablamos mucho de que Dios Padre lo escogió, Dios Padre lo predestinó, pero quiero que vea que los versículos son bien enfáticos en que somos predestinados, es por la obra de su Hijo. Es por la obra de Jesucristo. O sea, Dios no nos predestinó nada más así porque así. No, tenía que Cristo morir por nosotros para que podamos ser objetos de su predestinación. Si no, no hay predestinación, no hay elección, no hay nada, hermanos. ¿Sí? Alguien tenía que morir. Entonces, según lo escogió en él, en el contexto, claramente está hablando de Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. O otra versión dice conforme al puro efecto de su voluntad. Entonces, nos predestinó según su voluntad. No la voluntad del hombre, ni lo que yo pueda decir. Romanos 9, 15 al 16. Ya lo leímos ese texto, ya lo conocemos, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tenga misericordia. ¿Verdad? Dios, aleluya. Hechos 18, 27. Fíjense qué interesante texto. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieron. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. No por la decisión de ellos, no porque Dios vio que los iba a elegir, no. A los que por la gracia también habían creído. Ahora, y eso lo va a tocar también más adelante. Desde luego, mis hermanos, hay una decisión humana libre, pero esa decisión se toma porque antes Dios elige influir nuestro corazón para que tomemos la decisión y lo recibamos a Él y creamos en Él. ¿Sí? Pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Dios cambia nuestro corazón, cambia nuestra voluntad y ahora nos da el deseo por Él, amarlo y todo ello. Y libremente lo escogemos a Él. ¿Sí? Obviamente sí hay una decisión humana, pero ¿en qué está? Y esa es la diferencia entre arminianismo y calvinismo. ¿En qué está que alguien crea?
Estamos de acuerdo que todo aquel que le cree tiene la vida eterna. Pero ¿en qué está que alguno crea y que el otro no? En Dios mismo, ¿sí? En la obra que Dios hace en nosotros. Nuestro hermano pastor. No es tanto directamente como obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué lo menciono? Porque estamos hablando del Padre del escogimiento, nuestro Señor Jesucristo paga, y ese pago lo hace eficaz el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque de la otra manera, entonces no influye de ninguna manera el Espíritu Santo en los que creen de otra manera. Sí, ese es el argumento que es en contra que se le da al arminianismo. O sea, ¿de qué sirve el llamado interno entonces si al final tiene... O sea, ¿qué tan poderoso es entonces el llamado interno? Entonces, realmente no tiene un poder el llamado interno, cosa que vemos contraria a las escrituras, ¿no? Muy bien, mis hermanos. ¿Algo más? ¿Preguntas? Qué bárbaros. Entonces, la base de la elección de Dios no radica en el hombre, sino solamente en su voluntad, en el beneplácito o buena intención de la voluntad divina. En la visión reformada, mis hermanos, la predestinación, la elección de Dios es anterior a la elección humana. La predestinación o la elección de Dios es anterior, ¿sí? ¿Sí lo tengo aquí? No, no tengo. Dicen, en la visión reformada, la predestinación, la elección de Dios es anterior a la elección humana. O sea, Dios no me predestina porque vio que lo iba a elegir. No. Dios me predestinó para elegirlo. ¿Sí? Porque Él tenía que obrar en mí. Nosotros no solo lo elegimos a Él nosotros solo lo elegimos a Él porque Él nos eligió primero. ¿Sí? La postura reformada sostiene que nadie jamás elegirá a Cristo sin la predestinación y el llamado interno de Dios. Es muy similar, quiero que vean que es muy similar a lo que ya vimos del llamado, ¿sí? Al escogimiento. Ahora, la predestinación y la preordenación, porque son dos cosas diferentes, pero van de la mano una de la otra. Fíjese lo que dice la Confesión de Fe de Westminster otra vez, aquí se los puse, sí, otra vez el capítulo 3, el decreto del eterno de Dios. Así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, o sea, Él da seguido, Él los ha predestinado, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. Ha preordenado también los medios para ello. Tenemos que ver ahora entonces, porque parte de la predestinación también incluye esa preordenación. ¿Qué es eso? De que Dios también preordena los medios para la salvación. Y primero tenemos que detenernos aquí para poder entender la preordenación. Primero tenemos que entender esto. La predeterminación. La predeterminación. Yo sé que estoy metiendo varios conceptos, pero ahorita van a ensamblar. Fíjense bien. Son las cosas que Dios estableció que habían de suceder. O sea, son aquellas cosas que sí o sí van a pasar. Tienen que pasar y así va a ser. ¿Sí? En donde, dicho sea paso, en donde Dios actúa directamente. ¿Sí? También lo podemos entender como aquellos fines que Dios estableció que tienen que acontecer. Aquellos fines que tienen que acontecer. Bueno, lo voy a regresar nomás para quien está apuntando. Son las cosas que Dios estableció que habían de suceder. También lo podemos entender como aquellos fines, que es la palabra que a mí me gusta usar más. Aquellos fines que Dios estableció que tiene que acontecer. ¿Sí? De una manera directa. ¿Sí? Acuérdense que hay decretos, voluntad eficaz y voluntad permisiva de Dios. Eso ya lo vimos aquí, si no me equivoco. Si no está grabado, mis hermanos. Por cierto, les mandé la presentación del culto pasado porque no se grabó el video. Entonces ahí pueden ver todo lo del culto pasado. Entonces, la predestinación tiene el mismo significado, pero es un término más específico que habla de la salvación del hombre. ¿Sí? Entonces, la predeterminación de Dios, o lo que Dios ha predeterminado, es un término que se usa para hablar de todo lo que Dios estableció de manera general. Y la predestinación es lo mismo que la predeterminación, pero está hablando de un ámbito específico, la salvación del hombre. ¿Sí? La salvación del hombre.
Entonces la predestinación es como una lupa, algo en específico, está especificando una predeterminación en un área, en la salvación del hombre. ¿Sí? Entonces, quiero que vea que la predestinación entra dentro de la predeterminación de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación de cada uno de nosotros tenía que sí o sí pasar. Y Dios influye directamente en que pase. ¿Sí? Por medio del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la obra del Espíritu. Vamos a volver a ver lo que es el llamamiento eficaz. Preguntas con la predeterminación y la predestinación. Échale mano, Saturnino. Bueno, no es pregunta, es nada más como para reforzar. Aquí vemos el mensaje de Pedro a Cornelio cuando Dios le habla a Cornelio por medio de visión. Ahí podemos ver que Dios mismo estaba obrando en el corazón de Cornelio para que mandara por Pedro, buscarlo. Ahí es cuando vemos que Dios está obrando ya desde antemano en el corazón de cada uno de nosotros, podemos decir en este momento. Amén. Dios había establecido que Cornelio iba a ser salvo de ciertas maneras, de ciertos medios. Ahorita vamos a ver eso. Pero ahí, por ejemplo, en el caso de Cornelio, mis hermanos, pues Dios predestinó. ¿Sí? Dios, el destino de él ya estaba marcado desde antemano. Los medios, que ahorita vamos a ver ejemplos de eso, pues Pedro tenía que llegar, Pedro tenía que predicar, Pedro tenía que tener la visión, varias cosas, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Preguntas de esto, hermanos. No, pastor. Mencionaba mi hermano Germán, que se vea la diferencia, que predestinación lo vemos en torno a los escogidos, obviamente, pero predeterminación puede tocar a uno de los que no son escogidos, aún la muerte. O sea, la muerte de ellos está predeterminada el día y la hora. Entonces, Correcto. para que podamos separar más específicamente, que puede tocar a todos y lo otro nada más es para los salvos. Exacto. Por eso los dos términos, mis hermanos, porque uno habla en términos generales y otro es específico. ¿Sí? Pero, ¿por qué lo estoy poniendo? Porque quiero que se den cuenta que la predestinación es algo que está dentro de la predeterminación de Dios. Tiene que pasar. Y son cosas donde Dios obra de manera directa. ¿Sí? Como la salvación, claramente. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Bueno, Isaac. O sea, lo que se está diciendo es que Dios sí influye en la vida de todos los seres humanos. En algunas veces de manera eficaz, o sea, de manera directa, y otras veces de manera permisiva. Pero siempre está gobernando. Aun sean salvos o no salvos. Aún sean salvos o no salvos. Dios puede tener algo predeterminado para que suceda con alguien algo, no tiene que ser la salvación. Pero ya lo de la predestinación ya es algo específico de que alguien sea salvo, nazca de nuevo y... Ahora, hablando en términos generales, pues obviamente no sabemos qué cosas están predeterminadas por Dios, o sea, no somos Dios. Y menos en cosas que no están reveladas en la Biblia, o sea, eso pues, no sé, ¿verdad? No sabemos. Pero sí, definitivamente Dios está gobernando sobre todo de manera permisiva, de manera eficaz, pero Dios está siempre gobernando en la humanidad. Y ahora mismo recordar que gobierna toda la humanidad, no hablándolo como, porque sabemos que el Dios con minúscula de este siglo es Satanás. Prueba de ello, el mundo está como está, igual que su gobernante, para que no vayamos a confundirnos. Todavía no es la parte que gobierna Dios directamente de que se sujeten a él. Pero sí, lo que comentaba ahorita mi hermano Isaac, mis hermanos, en torno a lo que es de los inconversos, la gente que no entra, que no son escogidos, ¿sí? Sigue siendo creación de Dios y sigue controlándola. Porque decimos, pues no sabemos hasta qué es lo que predeterminó. No sabemos, la muerte sí, y el nacimiento de ellos, cómo nazcan, la salud, la parte de dónde van a nacer, muchas cosas. Amén. Pero en torno a ello, de lo importante ahorita que estamos hablando del pecado, también Dios predeterminó hasta dónde van a pecar. Porque tiene el corazón del hombre, hasta aquí te voy a dejar que peques, quieres pecar más, pero no te voy a dejar, siempre y cuando vaya conforme al plan de Dios, porque el faraón lo soltó conforme era su plan. O sea, cuando ya era tiempo de perseguirlo. Lo hubiera soltado antes y mata a Moisés dentro del castillo, dentro de su palacio. Es a lo que voy. También Dios predetermina en esa parte el control. Tiene que controlar a la humanidad para que no pensemos de que Dios no está controlado y hacen hasta donde quieren. No es cierto, el ser humano no hace hasta donde quiere. Dios mismo se lo dice, lo leemos en Egipcio. O sea, yo detuve tu mano para que no tocaras a la esposa de Abraham. O sea, no digas que fuiste tú. Para que es difícil, pero que no pensemos de que solamente con los predestinados. No, aún mismo la vida de los que no escogió tiene que tenerla controlada. Y no estoy hablando que todas las cosas como en nosotros, es muy diferente, pero tiene que estar controlada y totalmente. ¿Por qué? Porque puede afectar directamente a su plan, a una Israel, a uno de los escogidos.
Es lo mismo con Cristo. ¿Creen que no lo querían matar antes? Claro que sí. Pero los controló hasta que llegó el momento donde era el plan de él. Amén. La preordenación, mis hermanos. Quiere decir que Dios acomodó todas las cosas para que sucediera lo que Él predeterminó de antemano. ¿Sí? Fíjese bien cómo los dos conceptos están enlazados. Dios acomodó, orquestó, armonizó. Y eso tiene que ver, para mis hermanos del paso, tiene que ver, ahorita lo van a ver, tiene que ver con lo de la contingencia de las causas secundarias, que no voy a ver así aquí, pero sí lo vamos a ver en un sentido. Entonces, Dios acomodó todas las cosas, ¿sí? Es Dios acomodando todas las cosas para que sucediera o para que suceda lo que Él predeterminó de antemano, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas atrás que tienen que suceder también para que suceda el fin que Dios determinó, el gran fin que Dios determinó, ¿sí? Vamos a ver ahorita ejemplos de eso. Continúa la definición. Dios orquesta los medios en coordinación, fíjese esta definición. Dios orquesta los medios en coordinación con los fines, de tal manera que los fines dependerán de los medios. O sea, el gran fin que Dios quiera lograr también depende de los medios que Dios estableció. Entonces vamos a poner un ejemplo. Voy a dejar que termine. Efesios 1:11. Fíjese bien. También hemos obtenido herencias habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios obra todas las cosas según su voluntad. Entonces no hay nada que se le escape a Dios, ¿sí? En Efesios 1:11. Ahora, vamos a ver ejemplos para poder entender esto de que los fines dependen de los medios y actúan en coordinación para lograr el fin. Vamos a ver esto de la preordenación. Espérame, ¿por qué están esos textos ahí? Ya me acordé. Vamos a ver un ejemplo. El sacrificio de Jesús. ¿Sí? El sacrificio de Jesús. Dice lo que dice Hechos 2:23. A este entregado, hablando de Jesús, por el plan que predeterminado. Entonces tenía que suceder. Es algo donde Dios iba a intervenir de manera directa. Y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Ya hemos visto este texto. Pedro, si no me equivoco, nos está revelando aquí dos cosas. Número uno, el sacrificio de Jesús fue predeterminado antes de la fundación del mundo. Tenía que pasar. Un evento que tenía que pasar. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, aunque estaba predeterminado por Dios, ellos fueron responsables. Es la tensión, esa es la paradoja que vemos en la palabra de Dios. ¿Sí? Que Dios lo determina, pero que al mismo tiempo es el hombre responsable. ¿Cómo se armonizan las cosas? No sé. Y no sé si cuando estemos allá lo vamos a entender. Pero ahí es lo que tenemos que aceptar. Así la Biblia lo revela y no podemos responder eso. ¿Sí? No sé cómo Dios predetermina, pero al mismo tiempo es el hombre responsable. Ahora, entiendo la responsabilidad del hombre que hace lo que quiere. ¿Sí? Y lo entendemos hasta cierto punto. Pero cómo se armoniza 100% esas cosas, no lo podemos entender. ¿Sí? Y luego, Hechos 4, 47, 28. Entonces, en el primer texto vimos que Dios predeterminó el sacrificio de Jesús. Y lo dice Pedro también, creo, si no me equivoco. Porque verdaderamente, Hechos 4, 27, 28, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y los pueblos de Israel. Entonces Pedro primero está apuntando ahí, ustedes, todos ustedes, ¿sí? Y luego fíjense lo que hace. Actuaron, pero actuaron conforme a qué? Para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Entonces tenemos dos cosas aquí. Que el sacrificio de Jesús era un evento que tenía que pasar, sí o sí, y que al mismo tiempo ellos actuaron
Sí, libremente, hicieron lo que quisieron, pero siempre actuaron conforme a la voluntad de Dios. Es su soberana voluntad. Nunca se salieron de lo que Dios planeó que tenía que acontecer. Todo lo que ellos hicieron era necesario para el sacrificio de Jesús. Cada acto de ellos, cada negación, la traición de Judas, todo eso era necesario como un rompecabezas para que se llegara el fin que Dios había establecido. En este caso, el fin era el sacrificio de Jesús. Los medios, todo lo que ellos hicieron, dependen del fin. Dios también preordenó esos medios y también predeterminó ese fin. ¿Sí? Vamos a verlo de una manera más gráfica. Vamos a verlo como si fueran rompecabezas, ¿no? Primero, ocurre la traición, ¿no? Hablando de manera muy general, no voy a poner aquí todo el rompecabezas. Primero ocurre la traición, ¿no? Judas lo entrega por 30 monedas de plata. Después, ¿qué tenía que pasar? Los juicios ilegales, ¿no? Buscaron los falsos testimonios, buscaron acusarles, son todos los juicios con los judíos. Después también lo llevan con los romanos, ¿sí? ¿Y qué pasa con los romanos? Pilato termina entregando a Jesús. Ahí me equivoqué, no sé qué le puse. Pero el punto es que entrega a la gente en cambio de Barrabás, ¿sí? Y les entrega a Jesús, ¿sí? Entonces Pilato al último termina condenando a un inocente. Todas esas cosas, la traición, los juicios falsos, Pilato entregando a Jesús, todo eso, mis hermanos, y luego después la crucifixión, que es Jesús es humillado, es golpeado, por último es crucificado por los soldados romanos. Todas esas piezas tenían que pasar para lograr al final lo último, el fin que Dios estableció. Jesús muere por su pueblo y así paga la deuda ante Dios Padre y es resucitado al tercer día. Imagínense que esa es la pieza completa, ¿no? Porque no me voy a poner a construir todo el rompecabezas. Pero si nos imaginamos que ese es el rompecabezas completo, cada una de las piezas tenía que acontecer para que al final se diera todo lo que Dios habría terminado. ¿Sí? Pero cada uno de ellos, todos ellos actuaron libremente. Hicieron lo que quisieron. ¿Sí? Pero siempre gobernados por la soberana voluntad de Dios. Nunca se iban a salir fuera del límite que Dios les haya puesto. ¿Sí? Nunca. Otro ejemplo. José y sus hermanos, ¿no? ¿Qué pasa primero? Conspiran. Los hermanos de José conspiran contra él. Después, ¿qué pasa? La traición. Lo venden como esclavo y mienten a su padre de su muerte. Y luego después, injusticia. José termina en la cárcel de manera injusta. Obviamente lo estoy resumiendo mucho. José termina en la cárcel de manera injusta. Fíjese, conspiraron, lo traicionaron, terminó en la cárcel de manera injusta. Y luego viene una posible reivindicación. José interpreta un sueño y termina al lado de Faraón. ¿Ese era el objetivo de Dios? No, ese no era el objetivo de Dios. Después, ¿cuál era el objetivo de Dios? El fin que Dios ha establecido. José salva a su familia de la hambruna, el pueblo de Dios es preservado y Dios cumple su promesa por la línea mesiánica. ¿Qué pasa? La conspiración, la traición, la injusticia, el sueño que tuvo Faraón, todo eso, mis hermanos, son medios que Dios también preordenó que tenían que pasar. Pero todos ellos, la conspiración, la traición, la injusticia, lo de Faraón, todo eso ellos actuaron libremente. Por lo tanto, Dios no simplemente ordenó que José terminara siendo el segundo en autoridad de Faraón, sino que ordenó toda una serie de eventos que culminaron en ese resultado, incluidas las acciones pecaminosas de los hermanos José, decretadas como de una manera permisiva. Dios permitió que pecaran de esa manera, pero nunca salieron de su control. No debemos imaginar, mis hermanos, que Dios planeó que José se volviera tan importante para el Faraón, independientemente de cómo lo trataran sus hermanos. O sea, Dios no predeterminó que José terminara Faraón independientemente de lo que los hermanos hicieron. No. Dios predeterminó todo. Toda esa cadenita, todo eso, Dios lo predeterminó. Nada nunca salió fuera de su control. No tiró los dados y con que llega ahí sin importar. No. Dios siempre estuvo en control de cada una de las piezas. Dios las predeterminó sin violentar la libre voluntad de sus criaturas. Hicieron lo que quisieron, pero siempre bajo el marco
de la autoridad de Dios. Entonces vemos, mis hermanos, que la voluntad humana está subordinada a la soberanía de Dios. La voluntad humana está subordinada a la soberanía de Dios. ¿Sí? Nunca van a hacer algo fuera de la soberanía de Dios. Creo que no lo puse, pero Génesis 50:20 dice lo que José termina diciendo, ¿no? Vosotros pensáis en hacer mal. Ellos libremente planearon, hicieron libremente. Pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservará la vida de mucha gente. Ustedes actuaron conforme ustedes quisieron, pero Dios usó todo eso para lograr esto. Dios usó todo eso, todas esas piezas las fue encajando para lograr esto. Ahora, ¿cómo vemos esto en nuestra salvación? Yo les voy a poner mi ejemplo. Pero lo hermoso, mis hermanos, es que todos tenemos nuestro propio rompecabezas. ¿Sí? Mi ejemplo, resumiéndolo mucho, mis papás tenían que mudarse aquí. Tenían que mudarse aquí. Estaba dentro de la decisión de mis padres de mudarse a este fraccionamiento. Después, ¿qué pasa? La conversión, Dios obra la conversión de uno de mis amigos. Después, ¿qué pasa? La evangelización, ¿no? Vuelvo a conversar con este amigo después de años, pero ahora nos comparte el evangelio. Todo empezó porque, desde muchas cosas, pero aquí lo estoy empezando, en que mis papás se mudaron aquí. En que me hice amigo de este amigo, que después Dios lo convirtió y después me está hablando a mí. Después empiezo a ir a la iglesia, sigo siendo expuesto al evangelio y todo para lograr ¿qué? El Espíritu Santo obró, cambió mi corazón, me regaló la fe y creí en él. Todas las cosas estuvieron siempre bajo el control de Dios para que yo llegara a su camino. Y Dios preordenó, mejor dicho, que este amigo de nuestro hermano pastor, que le volviera a hablar después de años de no hablarle, que nos juntáramos, que empezáramos a entender el evangelio, que empezáramos todo eso, todo, que me juntara con quien me había juntado, todo eso, aunque yo no lo supe, todo eso eran piezas que se estaban acomodando para que en su momento llegara la salvación a mi vida. Todos tenemos un rompecabezas como ese. Todos Dios lo acomodó de ciertas maneras que en nuestra perspectiva las vemos como causales, como casualidades, perdón. Las vemos como casualidades, todos nosotros. Pero para Dios no fueron ninguna casualidad. Todo estaba perfectamente armado, predeterminado, preordenado por Dios. Todo lo que aconteció. Fíjese bien, Romanos 10:14. Fíjese lo que está diciendo aquí. ¿Cómo pues invocarán en aquel a quien no han creído? ¿Qué está diciendo Dios? Para que la gente crea, yo necesito de ciertos medios, porque así lo establecí. ¿Sí? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ese texto nos está probando los medios dependen el fin depende de los medios. El fin depende de los medios. Si no, entonces ¿para qué hay predicadores? Porque yo estoy hablando de medios causales, ¿no? La mudanza de su papá, pero también vemos los medios. Dios estableció el Espíritu Santo, la regeneración, la predicación de la palabra. Todos esos son medios para la salvación que Dios usa para llegar a la salvación de nosotros. Este es un ejemplo. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios nos ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces no somos salvos mágicamente, mis hermanos. Dios determinó medios para llegar a esa salvación. ¿Sí? Hechos 13:48. Ya lo leímos ahorita. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Pero ¿sabe cuál es el contexto? Pablo y Bernabé tuvieron que estar dispuestos a salir de misioneros. Pablo y Bernabé tuvieron que llegar a la ciudad de Antioquía de Pisidia, tuvieron que predicar el evangelio, tuvieron que quedarse el día siguiente
Los judíos tuvieron que salir a contradecirlos y todo para que delante de todos volvieran a predicar el evangelio. Y después de oír que el evangelio también es para los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y creyeron todos los que estaban ordenados por la vida eterna. Ahora, quiero traer un ejemplo más solamente. En Hechos 16 vemos la conversión del carcelero. ¿Sí? A mí me gusta mucho esa historia para ilustrar esto. Tanto los medios como mi responsabilidad dentro de los medios. Fíjese bien. En esa ocasión, Pablo y Silas son metidos a la cárcel. ¿Sí? Pablo anteriormente, mis hermanos, él había usado su derecho romano para no entrar a la cárcel, para evadir la cárcel. Pero en esa precisa vez que los agarran, Pablo decide quedarse callado y no hablar de que tiene una ciudadanía romana. Porque con que hubiera dicho eso, evita la cárcel. Pablo se queda callado y no dice nada. Entran en la cárcel. Y después, ¿qué pasa? El terremoto, si no estoy confundiendo. El terremoto. Y luego el carcelero se vuelve loco porque se huyeron. Y la pena de muerte que se escapen prisioneros es su propia muerte, la muerte del carcelero. Y Pablo dice, hey, tranquilo, espérame, aquí estamos todos. Y el carcelero, obviamente, porque Pablo y Silas, estando en la cárcel, cantaban himnos, predicaban, yo creo, conociendo a Pablo, escuchó al carcelero. Y al ver el terremoto y cómo ellos estaban siendo liberados, Pablo y Silas de manera milagrosa, ¿qué termina diciendo el carcelero? ¿Cómo pudo ser salvo? Y no más termina siendo salvo él, sino que también su casa. Ahora, Dios terminó todo eso que tenía que pasar. Pero mis hermanos, que Dios predetermine y preordene los medios, no significa que no somos responsables. ¿Por qué Pablo esta vez se quedó callado y no habló? ¿Por qué Pablo esta vez, si él no conocía el futuro, por qué esta vez Pablo no acudió a su derecho romano? Esa es la importancia de que todos nosotros debemos estar buscando hacer la voluntad de Dios. Todos. Pablo posiblemente ahí Dios le reveló, oró a Dios, no sé cómo habrá sido, pero Pablo de alguna manera entendió que la voluntad de Dios era que se callara. De alguna manera Pablo entendió, cállate, métete a la cárcel. Todos somos responsables, hermanos, de buscar cuál es la voluntad de Dios. En todo. Porque no conocemos el fin. No lo conocemos. Ni Pablo lo conocía. Él simple que obedeció hasta donde podía ver. ¿Y qué obedeció? Entendió que la voluntad de Dios era que se quedara callado y entrar ahí. Imagínense si Pablo o Bernabé dice, nosotros vamos a ir. No, que vaya el otro hermano. ¿Y sabe qué? Dios lo va a hacer. ¿Con o sin usted? Porque no sabemos cómo Dios lo ha perdonado. No sabemos, nosotros no sabemos, nadie de nosotros sabemos cómo Dios ha perdonado las cosas de manera exacta, fuera de lo que está en la Biblia. No lo sabemos. Yo no sé si Dios estableció que yo tenga que ir a evangelizar a esa persona. A lo mejor sí, a lo mejor no sé. Pero, ¿qué es lo que sí Dios me reveló? Que evangelizar a toda criatura, ¿no? Le estoy dando un ejemplo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Hacer siempre la voluntad de Dios. Buscar cuál es su voluntad. No nomás su voluntad revelada, que obviamente es la más clara, pero también cuando andamos en nuestro diario vivir. Señor, ¿qué? ¿Qué sí? ¿Qué no? No sé. Porque no sabemos cuál es el final de lo que Dios ha predeterminado. Preguntas, mis hermanos. Mano, pastor. Le pedí que pusiera ese diagrama. Mis hermanos, para comenzar, decía ahorita mi hermano, ¿verdad? Y es algo que no vamos a saber a detalle cómo Dios obra en los que no son escogidos, pues, pero sabemos que tiene que estar controlando y dirigiendo también aún su pecado. Ya lo vimos en Jesús y no quiero pasar de largo, mis hermanos, de que no lo deje de ver usted en su vida. Aún lo que nos hagan o dejen de hacer,
Dios está controlando y dirigiendo también eso. Si estamos viendo el ejemplo de José el soñador, si estamos viendo el ejemplo de Pablo, si estamos viendo el ejemplo de cada uno de ellos, está en la voluntad de Dios y está dentro del propósito de Él, porque somos escogidos. Al final de cuentas, tenemos que tener esa paz. Está dentro del plan de Dios. Decía ahorita mi hermano Germán, no sabemos qué es lo que quiera, pero sí tenemos lo necesario que Dios nos reveló y nos dejó la palabra de Él. Glorificarlo, y la manera de glorificarlo es no pecando, conociéndolo y dándolo a conocer. En toda situación, nunca va a ser la voluntad de Dios que pequemos. Señor, ¿qué quieres que haga? Pues no, que no peques, eso sí es básico. En todos los que vemos de la palabra, adentro de la voluntad de Dios, no pecaron. Y si pecaron, les vino como les vino. Lo controló y lo dirigió Dios. Escogidos y no escogidos. Aún la cárcel de José, que cómo termina, también nosotros tenemos situaciones que son nuestra cárcel, pero tenemos que ver cómo termina la historia. Aún la cárcel de Pablo y Silas, tenemos que ver cómo termina la historia. Entonces, ¿por qué tenemos que verlo? No nos vamos a quedar en la cárcel. La situación que estemos, ninguno se quedó en la cárcel. Al final de cuentas, es muy necesario recordar todo esto de que estamos hablando de la predestinación, estamos hablando de la perdonación, que en otras palabras no lo mencionaste, pero ya lo hemos, en teología les decía en el instituto, todo esto es providencia. Al final de cuentas, es la providencia de Dios. Escogidos y no escogidos. ¿Por qué le pedí ahorita a mi hermano que pusiera nuevamente ese ejemplo, el diagrama final? Porque, mis amados hermanos, hay huecos. Y esos huecos de rompecabezas se tienen que llenar también. Aún dentro de mi vida, yo desde niño fui a la iglesia, a la Chaveña. Hubo maestros que me enseñaron, que ahora los veo en el instituto y los saludo a mis hermanos. Esos fueron piezas en mi vida, pero también ellos fueron piezas que otros rellenaron sus huecos porque les llevaron el evangelio. Al final, todos mis hermanos somos un rompecabezas orquestado por Dios para la gloria de Él. No debemos de olvidar eso, porque hay huecos, que esos huecos los se llenaron de una otra manera. Mi papá fue salvo, me llevó el evangelio, pero quería mencionar todo esto, mis hermanos, porque las piezas siguen abiertas. Ya estamos en la iglesia de Cristo. Pero el número 5, el fin de Dios y ser salvo, ese no es el fin. Ahí comienza tu vida aquí. Ahí comienza la vida de nosotros. Cuando nacemos de nuevo, apenas estamos empezando a vivir. ¿Ahora qué es? ¿Qué pieza sigue? ¿La 6, la 7, la 8, la 9, la 10? ¿Por qué quise pararme? ¿Por qué quería mencionar esto? Mis hermanos, porque si ustedes son escogidos y son salvos, se van a entristecer si no están cumpliendo el ministerio de Dios. Si no han descubierto, si son evangelistas, se van a deprimir aquí en la iglesia encerrados, si ustedes tienen el ministerio, si tienen algún tipo de don. Y yo se los comparto, adultos, jóvenes y adolescentes. Jamás va a ser el ministerio de Dios, la parte del propósito de Él, que yo me enfoque en una profesión y que no tenga directamente algo dentro de la iglesia, dentro del ministerio, dentro de la obra. Porque a veces es que a mí me escogió de químico y es para hablarle a las personas. No. Eso no es. Por eso soy pastor y sigo trabajando. Tenemos que descubrir, porque hay dones. No estamos hablando de talentos afuera. Son dones. Y nos vamos a deprimir. Si somos salvos, tarde o temprano vamos a caer en tristezas grandes porque no estoy usando el don y no estoy cumpliendo el ministerio de Dios. Porque aunque estoy controlado y dirigido por Dios, es mi responsabilidad si lo acepto o no. Estoy hablando del ministerio y los dones. Y lo quiero hablar claramente por los adolescentes y los jóvenes. ¿Por qué? Se enfocan a veces demasiado afuera en la vida profesional cuando no te escogieron para eso. Dios lo controla, lo dirige y lo tiene preordenado, pero nos escogió para la gloria de Él. Lo hacemos en el trabajo, pero yo tengo una función también dentro de la iglesia. Y la iglesia con mayúscula, no hablo de la congregación, estoy hablando de la iglesia de Cristo. ¿Por qué menciono esto, mis hermanos? Quería ahorita, y qué bueno que lo puso ahorita mi hermano de ejemplo, dice, sigo siendo expuesto al evangelio. Mi hermano Germán tuvo que ser expuesto al evangelio en el ejemplo que nos da. Jamás nadie, escúchenme bien, va a ser salvo si es expuesto a la doctrina. Eso no es bíblico, La doctrina no salva, necesito que lo entiendan. La doctrina, nosotros que ya somos salvos, gloria a Dios, así es como me salvó. Pero el evangelio es el que salva, la doctrina jamás. Porque tenemos que quedar claro en eso. Si yo traigo, aún mismo yo se los digo así, yo fui desde niño y me sabía la doctrina, a los 12 años yo la dominaba. Predestinación, cosas que yo sabía. Pero el día que nací de nuevo, me olvidé de la doctrina, caí ante el evangelio. Eso necesito que lo recuerden y confirmen su salvación. Y a la hora de hablar, porque ahorita han dado ejemplo aquí, que han hablado con cristianos y están dándoles la doctrina. Si no han nacido de nuevo. O sea, si nosotros nacimos de nuevo, batallamos. Yo necesito que entendamos lo básico.
Dios me mandó a evangelizar y a adoctrinar a los salvos, no a adoctrinar a los que no son salvos. Amén. Pero lo hacemos porque a veces, no sé, no quiero pecar, no sé. Pero el evangelio es el que salva. Aunque crezcamos en esto, aunque yo crecí en esto, yo me acuerdo del día de mi salvación. No me acuerdo de nada de predestinación. La verdad, fue simple y sencillamente el evangelio. ¿Por qué lo quiero recordar esto, mis hermanos? Ustedes y yo, por eso ahorita tuve que participar al principio, digo, aparte siempre participo, pero en torno a la predestinación, ustedes y yo somos responsables de llevarles y presentarles el evangelio a nuestros hijos, aunque se lo sepan de memoria como yo. Entonces, mis hermanos, sí quería todo esto porque ese rompecabezas a mí se me hizo precioso la parte de ver los huecos. Estamos viendo un puntito de todo lo que hace Dios. Y al final de cuentas, esos huecos los tenemos que llenar nosotros también. Y al final de cuentas también, todo lo que ha hecho usted, no va a verlo aquí, ¿eh? Ahorita mi hermano Germán lo dice de ejemplo. Pero ¿cuántas personas usted ha pasado? Y usted fue una pieza y no lo volvió a ver. Pero al final de cuentas, era pieza de parte de Dios, que es lo que importa.